Hay lugares donde el paisaje no parece hecho para el ser humano, donde la naturaleza no recibe, solo observa. Aquí, el silencio no es ausencia de sonido, es presencia, una presencia que pesa. En aquellos años, el país creía en la disciplina, en la resistencia, en la voluntad colectiva. Explorar no era solo un pasatiempo, era una forma de demostrar fortaleza, de probar que el cuerpo y la mente podían imponerse incluso al frío. 9 personas, jóvenes, experimentadas, cada una con un nombre, una historia, una vida en movimiento. No eran principiantes. Sabían leer el terreno, escuchar el clima, respetar la montaña. O eso creían. El viaje comenzó como tantos otros, sin presagos, sin advertencias visibles. Un trayecto largo, incómodo, pero familiar. Nadie puede señalar el momento exacto en que todo empezó a torcerse. Tal vez nunca hubo un momento claro. Aquí termina el camino conocido. Más allá, no hay mapas confiables. Solo intuición y confianza mutua. En estos lugares, cada paso es una decisión. Y cada decisión deja una marca. El frío no llega de golpe, se instala lentamente. Primero en los dedos, luego en los pensamientos, hasta que incluso el tiempo parece avanzar con dificultad. En estas latitudes, el día se acorta sin pedir permiso. La luz se retira antes de lo esperado, y con ella, la sensación de control. Aún así, continúan, porque detenerse también implica un riesgo. La noche en la montaña no es solo oscuridad, es aislamiento. Un recordatorio de que el mundo civilizado quedó muy atrás. Aquí, cada sonido importa, cada silencio también. Dejaron constancia de su paso. Notas simples, observaciones prácticas, nada sugiere miedo, nada anuncia peligro. Y eso es inquietante. Más arriba, el terreno se vuelve hostil. No hay refugio natural. Solo pendiente, hielo y cielo. Elegir dónde detenerse aquí no es trivial. Es una decisión que puede marcar la diferencia entre resistir o no. Deciden acampar, no porque sea ideal, sino porque avanzar más sería peor, solo lo menos peligroso. Dentro, el mundo se reduce a unos pocos metros. Cuerpos cerca. Respiraciones sincronizadas. La sensación de estar juntos, frente a algo inmenso. Afuera, la montaña no duerme. El clima cambia sin anunciarse. Aquí, no hay transiciones suaves, solo estados. Y cuando el entorno decide transformarse, no pregunta quién está preparado. Esa noche, algo ocurrió. No sabemos exactamente qué. No hay registros claros. No hay testigos vivos. Solo consecuencias. 9 personas entraron a esta montaña. 9 personas con experiencia, preparación y confianza. Lo que sucedió después no se explica con facilidad. Porque al amanecer, la tienda estaría allí. Pero ellos no. La noche no llegó de forma gradual. Cayó. Como una decisión abrupta de la montaña. El viento aumentó sin aviso y el frío dejó de ser una molestia para convertirse en una amenaza constante. Aquí, el cuerpo no descansa, solo resiste. Dentro, cada sonido se amplifica. El roce de la tela, la respiración contenida, el crujido lejano del hielo. Cuando el exterior es hostil, el oído se vuelve un mecanismo de defensa. El frío no solo enfría, entorpece, confunde, reduce la capacidad de pensar con claridad. En estas condiciones, incluso las decisiones simples requieren esfuerzo. Algo cambia, no de forma visible, pero perceptible. Como si el entorno dejara de ser solo un escenario y comenzara a participar. Dormir aquí no significa desconectarse. Es una vigilia intermitente, una espera constante. El cuerpo descansa, pero la mente permanece alerta, porque cualquier error puede ser definitivo. Todo está en su sitio. Nada sugiere pánico. Nada indica urgencia. El orden habla de calma, o al menos de normalidad previa. Afuera, la montaña impone su ritmo. El viento borra cualquier referencia. Arriba y abajo dejan de importar. Solo existe la inclinación y la sensación de vulnerabilidad absoluta. La luz desaparece.
y con ella la ilusión de control. En la oscuridad, la mente no siempre acierta. La tela es lo único que los separa del entorno, un límite frágil, insuficiente. Cuando el clima se vuelve impredecible, incluso el refugio se siente provisional. El sonido no es solo ruido, es una presencia constante, hipnótica, capaz de alterar la percepción del tiempo y del espacio. Nada indica una salida planificada, nada sugiere una decisión racional de abandonar el refugio. Y, sin embargo, algo ocurrió que alteró por completo el curso de la noche. No sabemos el orden exacto de los acontecimientos. No hay reloj que marque el instante preciso. Solo sabemos que, en algún momento, la situación cambió de manera irreversible. A veces, el peligro no se presenta como una explosión, sino como una sensación, una certeza silenciosa, algo que obliga a actuar, sin tiempo para explicar. Cuando el miedo aparece, no siempre grita, a veces susurra, y ese susurro puede ser más convincente que cualquier evidencia visible. Lo inexplicable no es que abandonaran la tienda, lo inexplicable es cómo y por qué y bajo qué impulso invisible. La montaña no conserva recuerdos, los borra, los disuelve bajo capas de hielo y tiempo. Lo ocurrido esa noche quedó atrapado entre el viento y la oscuridad. Al llegar la luz del día, algo será evidente. La tienda sigue en su lugar. ¿El equipo también? Pero el grupo ya no está donde debería estar. Y las señales que dejaron atrás no se parecen a una huida normal. La mañana no trae alivio, solo revela. La luz no explica lo ocurrido, pero expone sus consecuencias. Y lo que queda a la vista no encaja con ninguna lógica inmediata. La tienda no fue abandonada de forma habitual. No se abrió. Fue atravesada, como si el interior hubiera dejado de ser un refugio y se hubiera convertido en una trampa. Todo lo necesario para sobrevivir quedó atrás. Ropa, calzado, equipo. En la montaña, abandonar protección no es una elección, es una condena. Las huellas no corren, no se cruzan, no se dispersan. Descienden con una calma desconcertante, como si la urgencia no fuera externa, sino interna. Algunas huellas no llevan calzado, otras apenas. El frío aquí no permite errores. Y, sin embargo, los pasos continúan, uno tras otro, con una determinación inexplicable. No se detienen, no regresan, no dudan. Siguen una dirección única, lejos del único refugio disponible. Abajo, los árboles prometen algo parecido a protección: leña, cobertura contra el viento, una posibilidad mínima de sobrevivir. Pero llegar hasta allí implica atravesar el frío sin defensa. El trayecto no es corto, ni sencillo. Cada metro roba calor, cada paso debilita. Y aún así, nadie se volvió atrás. No hay señales de caos, no hay huellas superpuestas, no hay carreras desesperadas. Esto no parece una huida, parece una retirada silenciosa. La montaña empieza a borrar las marcas, como si el tiempo se acelerara solo para ocultar lo ocurrido. Cada minuto que pasa, la historia se vuelve más incompleta. Los árboles rompen el viento, pero también bloquean la visión. Aquí, el mundo se cierra, y la noche regresa incluso de día. Al llegar al bosque, algo cambia. Las huellas se vuelven confusas. El terreno muestra señales de actividad, como si hubieran intentado hacer algo urgente, algo desesperado. El fuego aparece como un último gesto de racionalidad, una respuesta lógica al frío, pero también como una señal de resistencia. Aquí, al menos por un momento, intentaron sobrevivir. Alguien subió, quizás para observar, quizás para huir, quizás para entender qué ocurría arriba en la ladera, o quizás para alejarse de algo que no vemos. El grupo ya no está unido, se fragmenta, las decisiones se multiplican, y cuando eso ocurre, el riesgo se multiplica con ellas. Desde el bosque, la tienda es apenas, pero no todas permanecerían con vida en el bosque. Y lo que ocurrió después sería aún más difícil de comprender. El bosque no ofrece consuelo, solo una ilusión de protección. Aquí el viento se atenúa,
Pero el frío permanece y la oscuridad se queda atrapada entre los troncos. El fuego habla, incluso cuando ya no arde. Habla de manos temblorosas, de intentos repetidos, de un esfuerzo consciente por mantenerse con vida, un poco más. Aquí aparecen los primeros cuerpos. No hay dramatismo en el hallazgo, solo quietud. El frío no deja lugar para gestos finales. La vida simplemente se detiene. La ropa no alcanza. El cuerpo pierde calor sin anunciarlo. Primero viene la torpeza, luego la confusión, después el silencio interior. Las ramas cuentan otra historia. Alguien subió con urgencia, no para descansar, sino para ver o para huir. Desde aquí, la tienda parece inalcanzable. El bosque protege, pero también atrapa. Cada decisión tomada abajo se aleja un poco más de la posibilidad de regresar arriba. Algo comienza a cambiar. La ropa ya no pertenece a una sola persona. Se intercambia, se reutiliza. Cuando la supervivencia entra en juego, la identidad se vuelve secundaria. Algunos deciden regresar, no porque sea seguro, sino porque quedarse tampoco lo es. La montaña vuelve a llamar, aunque hacerlo significa atravesar el frío otra vez. Subir es distinto a bajar. El cuerpo pesa más. El aire quema los pulmones. Y cada paso se convierte en una negociación entre la voluntad y el agotamiento. Quienes regresan no saben si llegarán. Solo saben que deben intentarlo, porque quedarse quieto es aceptar el final. No todos se mueven. Algunos permanecen. Buscan refugio distinto, una solución diferente, como si cada grupo estuviera respondiendo a una amenaza que perciben de manera distinta. El terreno engaña. Lo que parece estable puede ceder. Aquí, la naturaleza no necesita fuerza, solo paciencia. El silencio en el bosque es distinto. No empuja, no golpea. Bajo esta superficie lisa, el terreno guarda secretos, cosas que no se ven desde arriba, cosas que solo el tiempo revelará. El grupo ya está dividido, en decisiones, en destinos, en posibilidades. Y cuando eso ocurre, el misterio empieza a tomar forma. La noche vuelve a caer, y con ella una segunda oportunidad se desvanece. El frío no perdona errores repetidos. Algunos cuerpos ya han sido encontrados, otros no. Y los que aún faltan no están donde deberían estar. Cuando finalmente aparezcan, lo harán en un lugar que nadie esperaba. El tiempo no resuelve los misterios, solo los entierra o los expone cuando decide hacerlo. Con el deshielo, la montaña empieza a devolver lo que había guardado, no por compasión, sino por desgaste. La búsqueda continúa, no con urgencia, sino con una sensación pesada de inevitabilidad. Cada paso es una mezcla de esperanza y resignación, porque encontrar no siempre significa entender. Aquí el terreno se hunde, no de forma dramática, sino gradual, como si la tierra hubiera decidido esconder algo. A simple vista, hay un momento en toda búsqueda en el que el aire cambia. Nadie lo anuncia, pero todos lo sienten. El cuerpo se prepara antes de que la mente lo comprenda. No es un refugio completo, no es una cueva natural, es algo intermedio. Un intento, un último ajuste frente a un entorno que ya no ofrecía alternativas. Cada movimiento es lento, respetuoso, como si el terreno pudiera reaccionar. Aquí, incluso el silencio se vuelve solemne. Los últimos aparecen aquí, juntos, no dispersos, no lejos unos de otros, como si, al final, la separación hubiera terminado. La ubicación desconcierta. No coincide con una huida, ni con una búsqueda directa de la tienda. Parece una decisión distinta, tomada bajo otras reglas. La ropa vuelve a contar la historia del intercambio, del intento de conservar calor, de la lógica aplicada en condiciones extremas. Nada aquí es impulsivo, y eso inquieta. No hay expresión, congela emociones. Lo último que pensaron no dejó rastro visible. El desnivel no es extremo, no explica por sí solo lo que ocurrió aquí. Y, sin embargo, este lugar concentra más preguntas que cualquier otro punto de la montaña. Alguien intentó proteger, cubrir,
preservar. Incluso cuando ya no había garantías de éxito, el instinto humano persiste. Hasta el final, el agua fluye debajo, invisible, constante. Como el paso del tiempo, como la verdad que no siempre emerge de inmediato. Con el hallazgo, la búsqueda termina, pero la investigación apenas comienza, porque ahora hay cuerpos, y los cuerpos hablan de formas distintas. 9 personas han sido encontradas. Ninguna explicación se impone por completo. La escena no grita una causa clara, susurra contradicciones. Este lugar no parece un final, parece un punto intermedio, un espacio donde algo ocurrió, pero no terminó de resolverse. Los cuerpos han sido recuperados, pero lo que revelan no encaja con lo observado antes. Y cuando los informes comiencen a redactarse, algo inquietante aparecerá en ellos, algo que nadie sabrá explicar con certeza. Cuando el terreno deja de hablar, los papeles toman su lugar. La montaña ya no responde. Ahora lo hacen los informes, fríos, ordenados, supuestamente objetivos. Cada palabra importa. Cada término elegido elimina otros posibles. Un informe no solo describe, define los límites de lo que se puede pensar. Las conclusiones médicas intentan encajar los cuerpos dentro de categorías conocidas: fracturas, lesiones internas, daños que exigen una causa, pero no siempre la encuentran. Algunas lesiones no concuerdan con el entorno visible, no corresponden a una caída simple, ni a una lucha evidente. No hay señales externas suficientes para explicar lo interno. La ropa también es examinada. Se busca coherencia. Se busca una secuencia lógica. Pero lo que aparece es otra cosa: desorden sin caos. Algunos elementos llaman la atención. No encajan con una excursión ordinaria. No deberían huir, sin embargo, aparecen registrados. No todo se discute en voz alta. Algunas observaciones se anotan y luego se dejan de lado. No porque no importen, sino porque complican el relato. Cerrar un archivo no siempre significa resolverlo. A veces significa detener la pregunta, en el punto exacto donde se vuelve incómoda. La reconstrucción intenta ordenar el caos. Un paso aquí, otro allá. Pero hay espacios vacíos, momentos sin explicación, intervalos donde la lógica se disuelve. El silencio vuelve a aparecer. No el de la montaña, sino uno distinto. El silencio administrativo, ese que no responde, pero tampoco pregunta. Las palabras finales son cuidadosas, imprecisas, como si el lenguaje mismo evitara comprometerse. No afirman, no niegan, solo rodean. Con un sello, el caso queda clasificado, no explicado, no comprendido, clasificado. Y esa diferencia es crucial. Los expedientes duermen en estanterías, pero las preguntas no. Siguen vivas, esperando a quien decida leer entre líneas. Las imágenes no cambian, pero nuestra forma de mirarlas sí. Cada revisión agrega inquietud, no certeza. Al cerrar la investigación oficial, algo queda afuera. No un detalle menor, sino una sensación persistente de que la historia fue detenida. Antes de terminar, la naturaleza no firma informes, no ofrece conclusiones, solo permanece. Y en su permanencia, guarda lo que no fue dicho. El caso queda oficialmente resuelto, pero la resolución no satisface, porque demasiados elementos quedaron sin encajar. Y cuando otros comiencen a revisar estos mismos papeles, descubrirán que el misterio apenas estaba tomando forma. El tiempo no cierra este caso, lo reactiva. Cada nueva mirada regresa al mismo punto, con más dudas que respuestas. El misterio no envejece, se transforma. Otras personas leen lo que ya fue leído. Buscan coherencia, patrones, errores, porque cuando algo no encaja, la mente insiste. Y decisiones que parecen racionales, solo por fragmentos. ¿Por qué salir así? ¿Por qué no usar la entrada? ¿Por qué dejar atrás el abrigo? Las preguntas no se contradicten, se acumulan. Las huellas siguen siendo elocuentes. No corren, no se dispersan, no muestran pánico. Y eso resulta más perturbador que cualquier señal de caos.
El bosque parece un segundo acto, un lugar donde las decisiones se fragmentan, donde cada grupo responde a una amenaza que no podemos ver, pero que ellos sí percibieron. El barranco no explica todo, no justifica por sí mismo lo que ocurrió allí, pero concentra algo distinto, una intensidad, un punto de quiebre. Algunos señalan al entorno, al clima, a la presión constante del frío y el viento. Otros creen que hubo algo más, algo que no dejó huellas visibles, pero sí consecuencias. El problema no es elegir una explicación. El problema es que ninguna responde a todas las preguntas. Cada teoría ilumina un punto y oscurece otro. Quien se acerca a este caso termina involucrándose emocionalmente, no por el morbo, sino por la sensación persistente de que algo esencial se escapó entre líneas. La montaña no confirma nada, no desmiente, no explica, permanece, y en su permanencia alimenta todas las posibilidades. Volvemos siempre al inicio, a los rostros, a la normalidad previa, porque allí no hay señales de tragedia, y eso hace que el final resulte aún más difícil de aceptar. Hay preguntas que no buscan respuesta inmediata, buscan ser formuladas correctamente, y este caso aún no ha encontrado las palabras adecuadas. Cada generación vuelve a escribir esta historia, no para cerrarla, sino para comprobar si ahora estamos preparados para entenderla. Todo regresa al mismo punto. Una noche, una decisión, un movimiento que cambió todo, y un instante preciso que nadie logró registrar. Tal vez el error sea pensar que este caso tiene una sola respuesta, o que debe tenerla. Algunos sucesos existen para recordarnos los límites de nuestra comprensión. Las preguntas permanecen intactas, resistiendo el paso del tiempo, y cuando creemos haberlas escuchado todas, una última se impone, más silenciosa que las demás. Y si nunca supimos, realmente, ¿qué ocurrió allí arriba? ¿El tiempo pasó? Las huellas desaparecieron, los documentos envejecieron, pero la montaña permanece igual, indiferente a nuestra necesidad de respuestas. Aquí no hay monumentos visibles, no hay marcas claras, solo un punto en el mapa que carga con un peso invisible, un lugar donde ocurrió algo que no supimos nombrar. Antes del misterio, hubo vida cotidiana, plains simples, confianza, la certeza de regresar. Eso es lo que más desarma cualquier explicación posterior. El bosque tampoco habla, nunca lo hizo, solo fue testigo, un escenario donde se tomaron decisiones, que hoy observamos, sin poder reconstruir del todo. La nieve vuelve a cubrirlo todo, como si la naturaleza corrigiera. La intromisión humana borra los rastros, no por crueldad, sino por rutina. El caso quedó archivado, pero no resuelto, y esa diferencia es la razón por la que seguimos regresando a él, porque lo incompleto nos incomoda más que lo trágico. Cada nueva revisión dice tanto sobre nosotros como sobre ellos. Necesitamos entender para sentirnos a salvo. Necesitamos creer que todo puede explicarse, pero hay lugares que no ofrecen consuelo narrativo, no enseñan una lección clara, solo recuerdan que la realidad no siempre coopera con nuestras teorías. Tal vez no fue una sola causa, tal vez no fue una sola decisión, tal vez el error sea buscar un momento exacto donde todo se rompió. A veces, los hechos no gritan, se superponen y dejan tras de sí un resultado imposible de desarmar por completo. Nada queda en pie, ni el refugio, ni las huellas, solo el recuerdo de una decisión colectiva, tomada bajo condiciones que nunca podremos reproducir. No son solo víctimas de un suceso extraño, son personas atrapadas en una historia inconclusa, y mientras no sepamos qué ocurrió, seguirán caminando con nosotros, en forma de pregunta. Quizás la respuesta nunca estuvo en la ciencia, ni en los informes, ni siquiera en la montaña. Quizás el misterio persiste, porque así debe ser. Hay historias que no existen para ser cerradas, existen para recordarnos que no todo lo real
Es comprensible. 9 personas salieron a la montaña. 9 personas no regresaron. Todo lo demás son intentos de llenar el vacío. Entre esos dos hechos, tal vez algún día creamos haber entendido. Pero incluso entonces, algo seguirá faltando. El caso Dyatlov permanece abierto, no en los archivos, sino en la memoria colectiva. Porque hay silencios que no piden ser rotos, solo escuchados. Y este es uno de ellos.